Aquí vimos que quien de propósito causare un aborto será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si la mujer lo consintiere, con prisión de 3 años, si obrara sin consentimiento de la mujer. Aquí hay dos elementos importantes. Aquí hay dos acciones o dos situaciones diferentes. Número uno, si la mujer lo consiente, así como pusimos el caso en cuanto a que la mujer vino y le pidió a esta persona que le extrajera o que abortara el bebé, entonces entraríamos en el primer supuesto, que es que la mujer consienta que le extraigan el producto de la preñez. Sin el consentimiento, este tipo penal es cuando la mujer no da ningún consentimiento, les pongo un ejemplo. Viene una señorita de 20 años, está casada con un señor de 23 años y resulta que este señor es infiel y embaraza a otra mujer. Y viene esta señorita, por los celos, va y la golpea y le causa el aborto. Ahí no hay consentimiento de la mujer que está embarazada. En este caso entraría su conducta en esta descripción que tenemos acá, en la descripción de quien de propósito causa un aborto a esta persona. Aquí, en este caso, tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber un dolo para que sea tipificado en este tipo penal denominado aborto con o sin consentimiento. Con Lick, consentimiento es disculpe, está cuando la mujer... proyectando algo. Está proyectando Fíjese alguna que no he podido diapositiva. porque tengo problemas con la, ¿cómo se llama? Con la conexión, porque cuando yo trato de proyectar algo, otra persona entra como anfitrión, entonces estoy teniendo un poquito de problema con eso, pero no se preocupe, gracias, que Lick. No estoy proyectando nada, estoy viendo ahorita el código penal y estoy tratando de explicar el aborto con o sin consentimiento. Entonces, si nos damos cuenta en esta descripción del artículo 135, para los que tienen el Código Penal a la mano, número 1, sujeto activo puede ser cualquier persona. Aquí ya no hay un sujeto activo determinado, aquí ya no es la mujer, aquí ya es cualquier persona. Los elementos característicos de este tipo de aborto es que, número 1, que exista consentimiento o, en su caso, que no exista consentimiento. Otro elemento característico de este tipo penal es la intencionalidad y el verbo rector acá es causar un aborto, provocar un aborto. ¿Sí? Y también otro elemento importante es de que si existiera una violencia, una amenaza o un engaño, entonces acá pues el verbo rector podría ser también engañar y causar el aborto correspondiente. Dentro de los abortos también tenemos otro aborto denominado aborto calificado. Este aborto calificado también el elemento, el bien jurídico tutelado siempre va a ser la vida, ¿sí? Desde la concepción prácticamente. Dentro de este tipo de aborto, el aborto calificado se da cuando la mujer, ¿sí?, viene y da su autorización para que le causen el aborto. Sin embargo, dentro de las maniobras para causarle la muerte a la mujer, esta resultare fallecida. Entonces aquí el aborto ya se convierte en un aborto calificado. Pongo un ejemplo de este caso. Si viene la mujer, le dice al médico o le dice a la comadrona, mire, necesito tener un aborto porque no quiero el bebé, mire, tengo 10 semanas de embarazada, y le dicen, bueno, practiquémosle un aborto. Y dentro del aborto resulta que
existe una maniobra mal hecha por la persona que está realizando el, el aborto y resulta muerta la mujer, aquí ya estamos ante un aborto calificado. El verbo rector dentro de este tipo penal es, número uno, realizar maniobras abortivas y causar la muerte de la mujer que está embarazada. El sujeto pasivo en este tipo penal van a ser prácticamente la mujer a la que le causan la muerte dentro del... Fíjense que a los que no entren con el micrófono silenciado voy a controlarlos aquí, voy a bajarles puntos porque mucho interrumpe. Bueno, entonces, dentro de este tipo penal hay varios sujetos pasivos prácticamente, sería la mujer y el bebé que le causaron la muerte. A los dos que le causaron la muerte, pues prácticamente son sujetos activos. Y el responsable de este tipo penal va a ser sancionado con 3 a 8 años. ¿Sí? Esa es la primera descripción que tenemos acá en este tipo penal, pero también tiene otros elementos característicos este tipo penal, que es cuando existe la muerte de una mujer, ¿sí? Cuando le están causando el aborto, pero la mujer no ha permitido, no ha dado su consentimiento eh, para que le causen el aborto. Entonces, si nos damos cuenta que hay dos elementos o dos características del tipo penal denominado aborto calificado que se encuentra regulado en el artículo 136. Vamos a ver América Velázquez. América Velázquez, a la una. Disculpe, yo tenía una pregunta, pero si quiere pregunten a ella y después me hago la pregunta yo a usted, disculpe. Ok, veamos el artículo 136, América. El aborto calificado. Sí. Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas resulta la muerte de una mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si se tratare de aborto o maniobra abortiva afectado sin consentimiento de la mujer y sobreviniere la muerte de esta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Ok. Dígame, Marcos. Es que quería que me ampliara el artículo 135 del aborto con o sin consentimiento. Lo que sí entiendo cuando es con violencia o con amenaza, pero con engaño, ¿cómo podría ejemplificarme esa parte, licenciado? Disculpe. Bueno, primero con violencia, con amenaza, dijo que había entendido. Con engaño, cuando una persona con cualquier artificio o cualquier fraude le causa la muerte al producto de la preñez. Por ejemplo, en el interior se da muchas veces este tema. Por ejemplo, que una mujer venga y esté embarazada y le digan, mira, abortá porque ese niño no va a ser bueno para tu vida económica, y le empieza a meter miedo, un miedo tal que la engaña y aborta. O los padres muchas veces a las hijas les dicen, mira, abortá, que eso no te va a causar ningún daño y lo que vas a hacer, vas a arruinar tu vida, mira, la engañan, la envuelven y efectivamente la persona aborta. Ese sería como un engaño hacia la mujer que está embarazada. En el interior se da mucho esto, donde la aconsejan y a través de artificios o engaños la convencen de que se cause el aborto. Yo me estaba imaginando de una persona que se hace pasar amiga de la que está embarazada. Se hace pasar amiga porque tal vez es la amante, pongamos, ¿va?
Entonces viene, se hace pasar amiga de esta persona, eso es lo que me estaba imaginando yo, no sé si estoy mal. Y viene y para causar el aborto le da algún medicamento o qué sé yo, algo para que ella aborte. Eso no sé si también se podría tomar como engaño. Sí, hay diferentes formas de realizar este tipo de maniobras para que la persona aborte, inclusive la propia familia a veces pues les da algún brebaje, mira, esto es para tu salud, para que el niño nazca bien, y entonces le dan inclusive frutas, perdón, hierbas, y son hierbas abortivas, y mira, tomate, no te va a hacer daño, y te causan el aborto. También podría darse en ese sentido. Muchísimas gracias, licenciado. Ok. Licenciado, buenas tardes. Le saludo Armando. Armando Díaz. Licenciado, con relación a los artículos que contiene este capítulo 3, esos están directamente para sancionar a la persona que produce el aborto, ¿verdad? Más no para la mujer en este caso, digamos. Sí, fíjese que para la mujer estrictamente está el 234, ¿sí? Aquí dice que la mujer que causare su aborto o permitiera que otro le causara el aborto, va a ser sancionado con prisión de X a Y años. El primero, el 134 que vimos, el sujeto activo va a ser la mujer. Del 135 en adelante, prácticamente es cualquier persona que causare un aborto. Gracias, licenciado. Ok. Entonces, en el 136, en el 136 hay dos supuestos, ¿sí? Si nos damos cuenta, el primer supuesto es que la mujer, permítanme un segundo. En el 136 hay dos supuestos. Número uno, el supuesto en que la mujer consienta el aborto, y producto de ese consentimiento y empiezan a realizar todas esas maniobras abortivas, o inclusive le dicen, mira, yo quiero abortar, ¿qué puedo hacer? Y le dan una hierba, y producto de ese aborto la mujer muere. Es el primer supuesto. Ahí encontramos que existe un aborto calificado. El otro supuesto es si la mujer, ¿sí?, no da su consentimiento y fallece o sobreviene la muerte de la mujer, entonces también es aborto calificado, solo que aquí la sanción se eleva de 4 a 12 años. En el primer caso es de 3 a 8 años. Entonces hay dos supuestos ahí. De acuerdo a la estructura que venimos manejando, en el aborto calificado hay un sujeto activo que es cualquier persona que le causare un aborto a la mujer, y que producto de ese aborto pues falleciera la mujer. Sujeto pasivo, aquí sí el sujeto pasivo sí está bien identificado, que es la mujer que fallece. Estrictamente el sujeto pasivo va a ser la mujer. El bien jurídico tutelado, en este caso también es la vida de la mujer. El verbo rector es darle muerte a la mujer, producto podría ser de las maniobras abortivas o del aborto que se le causó. En el otro elemento importante o característico de este aborto calificado es que, número uno, puede ser con consentimiento o puede ser sin el consentimiento de la mujer. El tema acá es de que para que se dé como un aborto, Marlon, para que se dé como un aborto calificado, tiene que sobrevenir, producto del aborto, la muerte de una mujer, la muerte de la madre en este caso. Fíjense que muchas veces, en esta pregunta Marlon, dos sujetos pasivos, muchas veces dentro de este aborto calificado no fallece el bebé. Muchas veces no fallece el bebé, otras veces sí fallece. Por eso
aquí el elemento más importante dentro de este tipo penal viene a ser que la muerte de la mujer producto de ese aborto. No necesariamente tiene que fallecer el bebé. Sí, no sé si queda claro quien me preguntó aquí por el chat. Ok. Vamos a ver. Bueno, ok. Entonces, aquí en este tipo penal de aborto calificado no necesariamente va a fallecer el bebé. Va a ser la expulsión del producto de la preñez y como producto de esa expulsión, entonces fallece la mujer. Ok. Tenemos otro aborto, llamado aborto terapéutico. Este es un tipo penal que no conjugan todos los elementos del delito, todos los elementos positivos del delito. Vamos a ver aquí. Ángela Payés. Ángela Payés. Sí, dígame, Lick. ¿Cuáles son los elementos del delito? Elementos positivos del delito. ¿Alguien que le pueda ayudar? Que no es punible. Ajá, pero veamos los elementos positivos. La Licenciado, la antijusticia, antijusticia, la culpabilidad. Ajá, sí. Todos los elementos, gracias compañeros, todos los elementos que acaban de mencionar los compañeros, en cualquier tipo penal se dan. Sin embargo, en este tipo penal, como lo dijo, no me acuerdo quién fue que me contestó, falta un elemento importante en este tipo penal, ¿sí? Que es la punibilidad. Entonces, cuando nosotros enumeremos los elementos del delito, enumerémoslos en orden, porque para eso es un sistema y si no se da un elemento, no podemos pasar al siguiente elemento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros digamos cuáles son los elementos del delito o cuáles son una definición del delito, digamos que es una acción típica, antijurídica, culpable y punible, ¿sí? Volviendo al tema del aborto terapéutico, si ustedes se dan cuenta, no es punible. Entonces, acá se destruye las condiciones de punibilidad. Y en este tipo penal, porque es un tipo penal que está regulado, tiene que existir, número uno, elementos importantes para poder calificar que un aborto fue terapéutico. Vamos a ver a Alejandra Linares. A la una, a las dos, Alejandra Linares. Vamos a ver. Helen López Domínguez. Helen López Domínguez. ¿Dónde está? Hilda Arriaga. ¿Puedo participar yo? Sí, por favor. El artículo 137 para que veamos. Aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Ok, gracias. Dígame, Hilda Arriaga. Sí, Lick, es que como usted me había llamado, pues le levanté la mano, pero para la próxima. Ok, está bien. Bueno, acá en este tipo penal, número uno, tenemos que separar varios aspectos que son importantes. En este tipo penal, número uno, tiene que existir un aborto, ¿sí? Hay un aborto. Pero este aborto no es penado o no es sancionado con ningún tipo de pena. Y este aborto, para que sea considerado terapéutico, número uno, tiene que ser practicado por un médico. Tiene que haber un consentimiento de la mujer. Y otro elemento importante es que
tiene que existir un dictamen favorable, por lo menos de otro médico, aparte de él. ¿Sí? Ahorita le doy la palabra a Marcos. Otro médico, aparte del dictamen que él ya emitió. Y también otro elemento importante es que la intención de practicar el aborto no va a ser directamente causarle la muerte al producto de la concepción. El fin del aborto terapéutico o de este tipo de aborto tiene que ser para evitar un peligro para la vida de la madre. Cuando la vida de la madre se encuentre en peligro por cualquier enfermedad, por cualquier situación que ella padezca o que tenga y que el embarazo resulte un peligro para su vida, entonces va a existir el aborto terapéutico. Dígame, Marcos. Vi que en este caso me confunde un poquito. Si este artículo no es punible, no entiendo por qué está tipificado aquí en el Código Penal. O sea, sí entiendo que si en dado caso llega a morir la persona, entonces ahí sí podría tener uno de los artículos anteriores, ¿verdad? En el calificado, que dice que si a consecuencia del consentido de las maniobras abortivas resultara la muerte, entonces ahí sí se podría, pero en este caso, como dice que no es punible, entonces, ¿por qué estaría tipificado? ¿Por qué lo tipificó la persona? No entiendo esa parte. Ok. Miren, pues lo que pasa es de que tenemos que tener claro de que la Constitución establece que el Estado debe de proteger la vida desde su concepción. A partir de esa teoría de la concepción, el Estado tiene que velar porque no se cometan actos o acciones en contra del producto de la concepción. Entonces, el Congreso o el legislador vio la necesidad de regular el aborto, ¿sí? Y de sancionarlo en todas las formas posibles. Sin embargo, el legislador vio la necesidad de que cuando exista un peligro muy fuerte para la vida de la madre, pues no sancionarla. Sin embargo, lo tiene que regular porque muchas veces había un vacío legal dentro de la norma y generaba confusión si la sancionaban como lo establecen los artículos que... De igual manera, ustedes se van a dar cuenta cuando veamos los delitos contra el patrimonio, que existen muchas veces excusas absolutas para sancionar por cuestiones de política criminal. Por ejemplo, los hurtos causados entre familiares que viven dentro de la misma casa no van sancionados. De igual manera, este tipo penal, por cuestiones de política criminal, pues bien es cierto, regula todas las acciones que se tienen que dar o todos los elementos de su tipificación. En el último elemento, que es la punibilidad, pues ya no lo sanciona como tal, pero sí se vio la necesidad de regular este tipo penal. Diga, no sé si aclaro su pregunta, Marcos. Que fíjate que yo lo que entiendo, sí, entiendo que así como está usted diciendo que según la Constitución tiene que respetar más que todo la vida, ¿va? Esa parte lo entiendo y por eso es que está aquí tipificado. El problema es que si en dado caso hicieran un aborto terapéutico, tal vez no es terapéutico, pero sí tiene que ser terapéutico. Podrían utilizar este artículo como para defenderse como excusa, siento yo, por si en dado caso hacen un aborto, aunque no sea legal. Eso es lo que me quiero dar a entender ahorita. Ok, sí. Fíjense que acá hay elementos que se tienen que probar. Número uno, tiene que existir el consentimiento de la mujer. Número dos, tiene que existir un diagnóstico del médico que va a practicar el aborto y de otro médico en donde indique que la vida de la madre se encuentra en peligro y las maniobras que van a realizar para causar el aborto no van a ir orientadas a matar el producto de la preñez. Todos esos le tienen que parar, no es solo de que el médico venga y diga, bueno,
si decimos hacer un aborto con su consentimiento, extraigamos el producto de la preñez y fallece la madre, pero ¿dónde está el dictamen del otro médico? ¿Dónde está la enfermedad que poseía la madre en ese momento que hacía inviable o ponía en peligro la vida de la madre en ese momento? Entonces, Ya no se escucha. Se le fue el audio. Ya lo último, no lo escuché. Marcos. Ahora sí, ya, Lick, ya volvió. Marcos. Aquí estoy, Lick. ¿Sí me escucha? Marco, sí, lo escucho. No sé si le contesté su pregunta, Marcos. Es que lo último ya no lo escuché porque fue cuando se le fue el audio, disculpe. Ok. Como les decía, todos los elementos que se encuentran en el aborto terapéutico se tienen que probar. Número uno, como les dije, tiene que ser practicado por un médico. Si es cualquier persona, una comadrona, o no entra dentro de esta descripción. Número dos, tienen que hacer maniobras abortivas que no vayan dirigidas a matar directamente al producto de la concepción. Número tres, tiene que existir el diagnóstico del médico que va a practicar el aborto y de otro médico en donde indiquen que la mujer tiene peligro su vida y por lo tanto es necesario realizar el aborto. Y otro aspecto muy importante, debe de existir el consentimiento de la mujer y el consentimiento siempre va a ser un consentimiento informado y firmado por la madre. Pero si no se dan cualquiera de esos elementos que no se dé, ya no estamos ante un aborto terapéutico, ya estamos ante cualquier otro tipo de aborto que ya vimos. No sé si le contesto su pregunta, Marcos. Ahora sí, ahora sí ya lo entendí. Gracias, Lick. Pero sí se tienen que dar todos los elementos que están acá. Con uno que falte, prácticamente va a ser un aborto con o sin consentimiento o un aborto de otro tipo. ¿Alguien levantó la mano? Yo, licenciado Armando. Dígame. Cuando uno escucha pues la palabra aborto, automáticamente se le viene a la mente pues la muerte del producto de la preñez, ¿verdad? Y en este caso del aborto terapéutico, pues efectivamente también hay muerte del producto de la preñez, pero más que todo está dirigido a salvar la vida de la madre, creo yo, ¿verdad? Entonces esa es la idea, pues, porque al final de cuentas se va a morir el bebé, pero porque quizás ya no tiene las condiciones necesarias para nacer, sino que lo que está haciendo es poniendo en peligro la vida de la madre. Entonces se toma la decisión de realizar el aborto para proteger a la madre, así es, ¿verdad? Ok, fíjense que si vemos el artículo 137, ¿sí? La intencionalidad no va a ser causarle la muerte al producto de la preñez. Sin embargo, puede suceder que hay casos, por ejemplo, si es un embarazo de 3 semanas, de 4 semanas, es inviable pensar en que va a sobrevivir. Sin embargo, si el embarazo ya es a término, ya tenemos que 6 meses y resulta que hay un accidente y que salvamos la vida del bebé o salvamos la vida de la madre. Entonces ahí vamos a valorar los dos bienes jurídicos tutelados. Y puede ser de que que realicen el aborto o que extraigan el producto de la concepción y que estén vivos los dos. O puede ser que fallezca el producto de la concepción. No necesariamente tiene que fallecer, porque por eso establece el artículo 137 que van a realizar las maniobras sin la intención de provocar directamente la muerte del producto de la concepción. En este caso, no necesariamente tienen que fallecer el bebé, compañero. Gracias. Ok. No sé quién más levantó la mano. ¿No? Yo. Bueno, entonces continuamos. El verbo rector sería dar muerte en el 138.
No necesariamente. Vamos a ver, 138. Preterintencional, sí, pero todavía no hemos llegado hasta ahí. Es en el 137. No necesariamente. El verbo rector sería aquí practicar un aborto. ¿Sí? Y otro verbo rector sería de que va orientado a salvar la vida de la madre. Entonces aquí, como les dije, no está sancionado, no hay una pena si el aborto es terapéutico, pero para que el aborto sea terapéutico, tienen que haber todos los elementos. Si dice, sí, era un aborto terapéutico, la madre iba a ser si no la salvábamos, pero falta el otro dictamen favorable del otro médico, no es aborto terapéutico. Podrá ser otro tipo de aborto. Tenemos el aborto preterintencional. ¿Sí? El aborto preterintencional establece que quien por actos de violencia ocasionar el aborto sin propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si los actos de violencia consideran lesiones a las que le corresponda mayor sanción, se aplicará aumentada en una tercera parte. El artículo 138, el aborto preterintencional. Este tipo de aborto siempre va orientada, o el verbo rector es ocasionar o provocar el aborto. Pero acá es que la persona no tiene la intención de causar el aborto. ¿Se escucha mejor? Ahorita no se escucha nada. No sé si se escucha mejor. Se escucha muy entrecortado, Lick. Vamos a tratar de mejorar el audio. Ahora, ¿cómo se escucha? Entre veces Se escucha bien, Lick. Pregunto, Oscar. Licenciado, perdón, pero a mí me marca que su inestabilidad en internet en rojo. Entonces no sé si tenga algo a que... veces se va la señal. Vamos a ver. Necesito que me confirmen si se escucha. Ahora sí, licenciado. Sí, licenciado. Okay. El aborto preterintencional, este tipo de aborto, ¿sí? Tiene un verbo rector, ¿sí? Y que eso ocasionar el aborto. Sin embargo, el aborto preterintencional no tiene que existir el propósito de causar el aborto. Por situaciones o circunstancias ajenas a maniobras abortivas se causa el aborto, entonces estamos ante el aborto preterintencional. Les pongo un ejemplo. Están, el esposo y la esposa están enojados y viene el esposo y pues le da un empujón y resulta que se cae y le causa por esa acción le causa o se le viene el bebé. Entonces ahí él no tenía la intención de causarle el aborto, la intención era otra. Entonces, producto de esa acción, pues le causa el aborto. Pero acá hay algo muy importante en este tipo penal, que tiene que constarle o tiene que saber el sujeto activo que la persona está embarazada. Porque si no lo sabe, por ejemplo, tiene 2 meses de embarazo, no se le nota el embarazo y le causa la misma acción, pues ahí no entraría como un aborto preterintencional.
Entonces, el verbo rector aquí también es causar el aborto o causar que se venga el producto de la preñez en la mujer que está embarazada. Aquí el sujeto activo puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo puede ser, siempre va a ser la mujer que está embarazada o la persona que tiene, pues, que está embarazada. En este tipo penal también el bien jurídico tutelado va a ser la vida. Los elementos característicos de este tipo penal que lo diferencian de los demás tipos penales es que número uno, no tiene que tener o no tiene que existir intencionalidad o propósito de causarle la muerte. Por circunstancias ajenas vienen y hay una situación en donde le causa la muerte, le causa el aborto al producto de la preñez y no tiene esa intencionalidad, entonces se puede encuadrar en aborto preterintencional. También otro aspecto muy importante es que al sujeto activo le va a constar que está embarazada y no necesariamente tiene que ser con un certificado donde indiquen una prueba de embarazo donde indique que está embarazada. Por ejemplo, una persona que tiene 6 meses, 7 meses, ya se le nota el embarazo y se puede demostrar que le constaba el embarazo. Entonces, en este caso, pues puede ser sancionado como un aborto preterintencional. No sé si hay alguna duda con relación a este tipo de aborto. Sí, licenciado. Licenciado, yo quisiera saber si solamente la pena es cárcel o tendría que indemnizar en algo a la persona afectada. Miren, pues, acá recordemos de que quien es responsable, es declarado responsable que a través de una sentencia condenatoria, tiene que, también lo es responsable civilmente. Entonces después en la etapa del proceso penal, después de emitir la sentencia, hay una audiencia de reparación digna y ahí se van a discutir los temas de indemnización, daños y perjuicios causados a la víctima en este caso, al ofendido. Sí, la persona también es responsable civilmente. Gracias. Licenciado, disculpe, y así como usted dijo, en el caso de que la persona que provoque el aborto no tuviera conocimiento de que la mujer estaba embarazada porque no se le notaba, tendría que presentar el certificado médico. Ahí tiene que probar, la persona tiene que probar de que ella desconocía, la agraviada o la víctima tiene que probar de que él conocía que estaba embarazada. Oh, yeah. ¿Y si no se logra probarle? De que quien provocó el aborto no tenía conocimiento. Si no se logra probar que, es que no lo escucho bien, fíjese. Que si no se logra probar que la persona que provocó el aborto no tenía conocimiento. Entonces ya nos iríamos a otro tipo penal, podría ser un aborto con o sin consentimiento. Gracias, Lic. Fíjense, ya mandé el link para que ustedes anoten su asistencia, por favor. Ok. Otro aspecto muy importante acá. Fíjense que en el aborto preterintencional, si la persona que va a abortar tiene el teléfono y no contesta. Vamos a tener que sacar a las personas que tienen su micrófono activado. Si en el aborto preterintencional, por ejemplo, dos mujeres se están peleando, se están discutiendo y en la discusión una de ellas está embarazada y la empuja y cae y pues le causa el aborto, ¿sí? Preterintencional. Ese sería un aborto típico preterintencional. Pero dentro de esa situación, la persona o la madre o la que está embarazada cae y se causa lesiones gravísimas, por ejemplo, pierde un ojo o se le causa se quiebra el brazo. Dígame.
tengo una pregunta. Si en dado caso un motorista lleva a su esposa embarazada y por ir peleando con otro motorista, mata o provoca aborto a su esposa, esto entra como aborto preterintencionado. Sí, podría entrar como un aborto preterintencional. Porque no tiene la intención de causarle la muerte. Y a él le consta que está O si embarazada. el esposo busca cómo pelear con el motorista. ¿Cómo así? No lo entendí. O sea, si el esposo de la embarazada busca pelear con el otro motorista y el otro solo responde, también entra en el aborto preterintencional sabiendo el otro la consecuencia. Si ve que está embarazada, no, ese sería un aborto sin consentimiento, ese sería un aborto de que está en el artículo 135 para él. Pero recordemos de que tenemos que ver las acciones o quiénes son los que intervienen y cada uno de ellos qué acciones realiza. Como por ejemplo el tema del asesinato y del parricidio que les puse. Ahí hay dos acciones, ahí hay concurso de delito. Volviendo al tema del 138, si la persona se le causare alguna lesión, lo que va a ocurrir acá es que se le va a aumentar en una tercera parte la sanción o la pena. Ahora veamos el artículo 139, que es la tentativa y el aborto culposo. ¿Sí? La tentativa de una mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. O sea, no van a ser punibles, al igual que el aborto terapéutico. Pero acá, por ejemplo, una mujer quiere extraerse el producto de la preñez y se toma una bebida y que esa bebida supuestamente es abortiva, pero no lo es. Hay una tentativa ahí, una tentativa imposible si lo quieren ver así. O en el caso, por ejemplo, el aborto culposo, la mujer va trapeando y resulta que se resbala y cae y se causa el aborto. Hay un aborto culposo por negligencia, porque no utilizó los instrumentos correspondientes para poder trapear, por ejemplo. Entonces ahí no van a ser sancionados ese tipo de aborto, a pesar de que se causó el aborto. Pero aquí dice el aborto culposo propio. O sea, por ejemplo, el de la mujer. No va a ser el aborto culposo de otro, por ejemplo, de un médico, de una comadrona o de otro actor que entre dentro de este tipo penal. Porque el aborto culposo verificado por otra persona sí va a ser sancionado. ¿Sí? Por ejemplo, que exista el caso del motorista. ¿Sí? Por negligencia va manejando y resulta que no vio un poste y choca y le causa el aborto a la mujer que lleva de copiloto. Entonces ahí hay un aborto culposo y puede ser sancionado la tercera persona. Sin embargo, cuando la mujer por negligencia o imprudencia se causa el aborto, entonces ahí ese es un aborto impune, no hay ninguna sanción para esta persona. No sé si hay alguna duda en relación a esto. ¿No? Ok. Todo bien. Por último, ahí está, por ejemplo, la grabación específica. En este es una como, tal vez si no es un tipo penal en específico, sin embargo, por la condición en que se encuentra el médico, pues si causare el aborto o cooperare en él, será sancionado con la pena señalado en el tipo penal que correspondiente y también se le va a aplicar una sanción de multa y una sanción, ¿cómo es que se llaman estas sanciones? Una sanción accesoria, como lo es la inhabilitación para el ejercicio de la profesión. ¿Sí? ¿Quién tiene habilitado su micrófono? Okay. Entonces, y este tipo, más que todo, es una grabación
que se le da al médico por su condición de médico. Hasta acá va a entrar en el examen parcial del día jueves. El día jueves tenemos examen parcial en horario de clase. El examen va a ser igual al que yo les puse ahorita. Lo único que ustedes, no sé si pues lo tienen que hacer a computadora, porque no les va a dar tiempo a hacerlo a mano. Yo se los publico en Classroom, ustedes lo bajan, contestan. Para mí es más fácil que solo pongan el número de la pregunta y pongan las respuestas. Solo las respuestas a computadora y van contestando todos los casos que yo les voy a ir planteando. Va a entrar desde el homicidio hasta el artículo 140. Así como les planteé los casos en el ejercicio que hicimos, así va a venir el examen. No sé si hay alguna duda con relación a esto. Lick, disculpe, ¿cuántos casos van a poner? Voy a tratar de poner unos 10 o 15, si mucho. Fíjese que estaba viendo de Constitucional nos envió a nosotros el horario, y con usted nos toca hasta el 26, Lick. Por eso el jueves. Pero no este jueves, perdón. Este jueves en 8. Perdón, sí, estaba confundido, ese es otro jueves. Mañana, sí, porque dije yo, mañana empezamos, pero con derecho constitucional. Sí, tiene toda la razón, disculpen. Entonces sí es el otro jueves, es el 26, sí, ya recordé. Gracias por la aclaración. ¿Cuánto tiempo vamos a tener, disculpe, licenciado? El horario de clases, 1:30. De 6 a... De 5:30. ¿A qué hora se empieza el...? De 5:30 a 7 de la noche. Examen. 1:30. 5:30 a 7 de la noche. A 7 de la noche, ajá. Gracias, Lick. Licenciado, no podría ser a las 7 de la noche. De las 7 de la noche para arriba. Sí, ni que eso le iba a decir yo por los que trabajan. Hay un horario establecido. Entiendo, Lick, gracias. Sí. Okay. Solo una última pregunta. Yeah. ¿Este laboratorio de 10 puntos vale para ahorita o para la otra unidad? Entonces vale 20 el examen. Exacto, ajá. Vale. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Solo por favor copien las respuestas, y es a mano. Quienes lo hicieron a computadora y lo pueden volver a subir, vuelvan a subir. Ok. Si los que copiamos los casos, lo dejamos así. ¿Qué manda? Los que copiamos los casos, Lick, y ya enviamos la tarea, lo dejamos así. Déjenlo así. Vale. Licenciado, buenas noches. Perdón, me surgió una duda respecto al examen. ¿Usted va a realizar alguna otra plataforma o en la forma de editar el examen? Porque a veces nos lo suben en Word y pues muchos están trabajando y realizarlo desde su teléfono, convertirlo todavía a PDF, pues eso cuesta, ¿verdad? Entonces, o a Word, entonces por eso pregunto, ¿verdad? Fíjese que el examen va a ser como lo subí en el ejercicio que les planteé. Ya. Muchísimas gracias, licenciado. Ok, excelente, licenciado. Bueno, entonces si no hay ninguna otra duda, nos vemos el otro martes, por favor. Sí se puede hacer a mano. Gracias, licenciado. Okay. Feliz noche, licenciado.